Dígale a la persona que tiene usted a su lado, la palabra de Dios no miente. Y si no miente, porque yo sé que no miente, se debería cumplir en mí. Se debería cumplir a mis ojos, se debería cumplir en mi espíritu. ¿No creen ustedes? Pues vea que el Señor nos ha dicho para este día, siguiendo con lo que decíamos ayer. Ayer hablábamos acerca de que no será con nuestra fuerza que nosotros lleguemos al destino que la palabra de Dios marcó y que marcó la voluntad de Dios para nosotros el día 31 de diciembre con la palabra o a través de la palabra rema. Ayer nos decía que no iba a ser con nuestra fuerza porque era muy grande y poderoso lo que se encierra en esa palabra para que un ser humano pudiese tener los triunfos y las victorias y los de repentes y todo eso que encierra esa palabra. Tenerla por esfuerzo humano era imposible. ¿Cuántos apoyan ese pensamiento? Es imposible por nuestra propia fuerza llegar a donde Dios marcó el destino de esta casa. Si no es de la mano de Dios, dígale a la persona que está a su lado, no llegamos. Allá no se llega sino de la mano de Dios. Para hoy el Señor nos dice que su presencia, o sea, la presencia de Dios está en esta casa. Pero que esté la presencia no quiere decir que esté la manifestación. La manifestación llega como consecuencia de hacer cosas. Y esa manifestación, dice las Sagradas Escrituras, que cuando Salomón terminó de orar, cayó fuego del cielo, que consumió los sacrificios y las ofrendas quemadas, y la gloriosa presencia del Señor llenó la casa. Entonces la pregunta sería, ¿qué toca hacer para que esa presencia se manifieste? Porque la presencia está aquí. Y usted se dio cuenta mientras que adoraba. La presencia está aquí. ¿Qué hay que hacer para que se manifieste? Ahí dice en la Biblia qué hay que hacer. Vuelvo y se los leo. Cuando Salomón terminó de orar, sígame usted, cayó fuego del cielo. ¿Qué hizo? Consumió, ¿qué consumió? Los sacrificios y las ofrendas quemadas, y entonces la gloriosa presencia del Señor llenó el templo. Entonces, ¿qué entiendo yo por esta palabra? Que debería de suceder antes que la presencia se manifieste, o sea, la gloriosa presencia de Dios se manifieste, porque vamos a mirarlo desde otras versiones bíblicas que dicen que cuando Salomón acabó de orar o terminó de orar, entonces la gloria de Dios llenó esa casa, ¿sí? Mire usted que cuando nosotros tratamos de mirar esta palabra y tratamos de ponerla por obra para que ella se manifieste, entonces lo primero que tocaría sería, dígale a la persona que tiene usted a su lado, orar. Pero no orar de cualquier manera ni por cualquier cosa. Usted no va a orar por necesidades, no va a orar porque Dios le cambie el carro, le dé una mejor casa, le dé un mejor empleo, le dé un buen esposo. No, eso déjelo en las añadiduras. Eso no hace parte de esta oración, porque esta oración dice que ellos oraron y entonces vino fuego del cielo y consumió. En una de las palabras de las otras traducciones dice el holocausto, aquí dice lo que había en el altar para sacrificio. O sea que, vamos a ponerlo de esta manera, yo sé que todos los que estamos acá somos santos, ¿no? Pues yo veo que algunos no,
Pero si usted ha entregado su corazón a Cristo, ya pertenece a los santificados. Que de pronto esté patitorcido no quiere decir que no pertenezca. Y es de eso de lo que habla esta palabra. Es de eso de lo que ella habla. Oramos para que Dios envíe fuego del cielo y consuma todos los pecados que hay en nosotros. Todo lo que impide que la presencia se manifieste. Y ahora la pregunta sería, ¿será que uno viniendo a la iglesia puede tener pecados? Dígale a la persona que tiene a su lado, de pronto no serán los más grandes, pero sí hay. De pronto no serán los adulterios, las fornicaciones, las hechicerías, las dependencias de dioses ajenos, pero de pronto pueden ser las rabias, las cóleras, el exhibicionismo, el engaño doctrinal creado en uno mismo, por uno mismo. Porque a veces uno cree que como está viviendo la vida está bien porque de pronto Dios le responde a todas sus oraciones. Y yo quiero decirle algo, la misericordia de Dios es tan grande que a veces las cosas se acomodan para que a nosotros nos vaya bien como hijos de Él. ¿Usted sabía que eso lo dice la Biblia? Cuando usted va al libro de Josué, usted encuentra una oración bien mal hecha, pero sin embargo recibió respuesta de Dios. Cuando Josué oraba y decía: Señor, detenga el sol, alárgueme el día. ¿Cuántos se acuerdan de esa oración? ¿Y cuántos saben que el sol no gira, que lo que gira es la tierra? Pero Dios sabe que uno a veces pide cosas que no sabe cómo pedirlas, porque la Biblia dice en el libro de Romanos, en la carta escrita para los romanos, en el capítulo 8, verso 26, ¿qué debemos pedir como se debe o como conviene? No sabemos, pero el Espíritu de Dios que mora en usted sí sabe lo que usted anhela y lo que usted necesita, y lo acomoda para que llegue al cielo de la manera correcta y usted reciba la respuesta aquí. ¿Ustedes me entienden esa? Se los digo de esa manera. Yo sé que nosotros los cristianos, y lo digo con conocimiento de causa, creemos que porque Dios nos contesta, entonces somos mimados de Dios y entonces estamos ahí a un ladito del Señor y entonces el Señor nos contesta porque nosotros somos de lo más de buenos. Y no, el Señor nos contesta porque Él es de lo más de misericordioso. Misericordia quiere decir hacer bien al que no lo merece. A veces uno no lo merece, pero Dios hace misericordia. A veces ni siquiera por la oración que uno hace, sino por la oración que hacen otros a favor de uno. Si usted entendió eso, diga amén. ¿Cuántos lo entendieron? Pues mire, volvemos a leer esta palabra pensando de esa manera. Cuando Salomón terminó de orar, cayó fuego del cielo que consumió los sacrificios y las ofrendas quemadas, y la gloriosa presencia del Señor llenó el templo. Ahora, me gustaría muchísimo que usted ahí sentado escuchara lo que le voy a leer, así con sus ojos cerrados y en un acto de devoción profundo en su espíritu, porque yo sé que usted lo hace y usted va a ver resultados después de que lo haga, porque en la Biblia vieron resultados después de que ellos lo hicieron, y como es la Biblia lo que se está leyendo, y la Biblia dice por sí misma que ella se interpreta a través de ella misma, y que lo que en ella dice se cumple porque se cumple, entonces hoy se va a cumplir a favor de su vida.
Usted cierre sus ojos y métase con Dios. Y voy a leerle una porción de esta palabra en donde dice el profeta Daniel: y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá. Los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres. Porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. No venimos delante de ti apoyados en lo que somos, sino en tu misericordia. Porque usted no levanta su mano al cielo y permítale al Espíritu Santo, permítale a Dios que lo que usted considere que de pronto podría ser algo que impida la manifestación de la presencia del Señor, el Señor en este momento lo consuma. Eso puede estar en su mente, pueden ser meramente pensamientos. Eso puede estar en su boca, pueden ser palabras. Eso puede estar en sus oídos, puede ser de lo que usted está escuchando. Puede ser pornografía a través de la música o pornografía a través de videos. Puede ser cosas como esas que nos venden los medios de comunicación de manera tan fácil en este tiempo. Usted empiece a pedirle al Señor que envíe fuego del cielo y consuma ese holocausto, consuma eso que está adentro, tratando de impedir que la gloria sea manifiesta, que la presencia de Dios se manifieste. Usted pídale a Dios. Nosotros vivimos en un mundo en donde muchas veces sin querer pecamos, en donde muchas veces sin meditar en el pecado caemos en él, en donde muchas veces la gente que nos rodea nos lleva a pecar o a decir cosas que son pecado o a tener manifestaciones temperamentales que son pecado. Por eso yo creo que cuando nosotros oramos al Dios Todopoderoso para que limpie el interior de nuestro corazón, para que nuestro espíritu de hombre se vuelva uno con el Espíritu Santo, entonces la gloria de Dios se tendrá que manifestar. Le ponga usted una mano en su corazón. Usted que cree que a veces se ha equivocado, usted que cree que a veces no lo ha hecho bien, usted que cree que a veces ha creído
ha creído estar lo suficientemente bien y lo suficientemente bien posicionado en las manos del Señor, pero cualquier momentico se da cuenta cuán frágil y débil es para hacer las cosas que el enemigo tiene preparadas desde el principio para robarse la bendición de la manifestación de la presencia del Dios Todopoderoso en su casa, en su corazón, en su altar, en su santuario. Dios está aquí porque Él quiere ayudarnos a entender que Él quiere, pero que a veces no puede. Y que aunque usted quiere, a veces no lo puede. No puede recibir esa manifestación, aún siendo parte de los santos que Dios dice que somos. Dios dice que usted que ha entregado su corazón a Cristo Jesús hace parte de los santos de su reino. Y yo creo que todos los que estamos en esta casa hacemos parte de ello. Somos parte de ello. No nos perdamos la oportunidad de esa manifestación gloriosa, porque el enemigo pueda sacar nuestra mente de este lugar, o pueda sacar nuestro corazón de este lugar, porque aquí está la presencia. La presencia está. Ahora lo que tenemos que abogar es por su manifestación en nosotros, que es lo que habla de la gloria. La gloriosa presencia de Dios. Volvamos a repetir ese texto bíblico, pero ahora repítalo usted como que usted lo está recibiendo y usted lo está haciendo como lo hacía Daniel. Daniel pudo haber dicho: ustedes han pecado, ustedes han actuado impíamente, ustedes han hecho las cosas mal. Sin embargo, aunque él hubiera podido decirlo de esa manera, él dice: hemos pecado, hemos actuado impíamente, hemos hecho cosas incorrectas, las hemos dicho. Hemos prestado nuestros ojos para ver cosas que no edifican el espíritu. Hemos prestado nuestros ojos para hacer cosas que destierran la presencia del Señor. Hemos prestado nuestra mente para pensar en cosas que no tienen que ver nada con el Dios al que le servimos. Hemos actuado de esa manera. Lo hemos hecho y por eso le decimos a Dios, o le pedimos a Dios: Señor, envía fuego del que purifica el corazón, del que purifica el alma, porque queremos estar otra vez con los derechos que tiene todo el que recibe a Cristo en su corazón y hace de Él su Señor, su Rey y su Salvador. No deje de trabajar en lo que usted está trabajando en el mundo de afuera, porque de ahí usted devenga recursos que Dios santifica, que Dios multiplica, con los cuales Dios lo enriquece. Pero nunca olvide que eso no son más que las añadiduras de Dios para quien agrada al Señor, y consecuente a ello es del agrado del Señor. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado.
y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley y apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Así con su mano levantada al cielo, dígale: Señor, yo te doy gracias porque tu palabra enseña y yo hoy entiendo que sin confrontación no hay arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay perdón. Y sin perdón corre mucho riesgo nuestra ciudadanía celestial. Mucho riesgo. Por eso, dígale: Señor, yo en este día me compunjo en espíritu y clamo por tu perdón, Dios de los cielos, de toda obra muerta, de toda recreación de pensamientos que me llevan a la iniquidad. Suéltelos, suéltelos. Suéltelos en el nombre de Jesús. Pensamientos que nosotros sabemos no vienen de Dios, no son parte de Dios para nuestras vidas. Suéltelos, renuncia a ellos en el nombre de Jesús. Como hombre renuncia a la mujer del prójimo, como mujer renuncia al hombre del prójimo. Renuncie a fornicaciones y adulterios que se concesionan en la mente y se viven en ella. Y nadie sabe, pero Dios lo sabe. Y todo lo que toca es renunciar, porque el templo del Señor que somos nosotros se limpia. Y la presencia de Dios que hay en él, a través del Espíritu Santo, se manifiesta. Es tan sencillo como eso. Es tan sencillo como que cuando la presencia de Dios se manifiesta en el espíritu de esa persona que logra esa experiencia, cualquier habilidad humana pasa a ser tercera, porque no se necesita y porque no cabe, porque donde la gloria de Dios se manifiesta, la habilidad humana no tiene cabida, no puede entrar, no hace falta. Por eso el Señor ayer nos decía que nuestra conquista no iba a ser con nuestra fuerza, sino con el poder de Dios. Cuando el poder de Dios se manifiesta, dice las Sagradas Escrituras en el libro de Ezequiel, en el capítulo 36, en el versículo 27, que entonces Dios nos lleva a ser y a hacer como Él quiere. O sea, eso es una cosa gloriosa. Dios nos lleva a hacer como Él quiere y a hacer lo que Él quiere. Dice la Biblia en el libro de Juan, en el capítulo 3, del verso 1 y 11, del 1 al 11, que los que son nacidos de nuevo, los que son nacidos de agua y del Espíritu, los que
en ese nuevo nacimiento han tenido un arrepentimiento genuino. Se han apartado de todas las fuentes de pecado y le han pedido a Dios que arranque del corazón todos los arraigos con el pecado. Entonces esas personas serán como el viento, que no saben de dónde viene el poder, ni tampoco para dónde los va a llevar, porque es el poder de Dios. Y dice la Biblia textualmente: así son los nacidos de nuevo. Cuando el corazón logra limpiarse de toda la levadura mala que produce el mundo y que muchas veces uno como cristiano la alberga en el sentimiento, en la emoción o en el espíritu, pero cuando el corazón se logra limpiar de eso, entonces dice la Escritura que no son evidentes, o sea que logramos identificar al diablo cuando viene para volver a contaminarnos. No sé si eso le da gozo a usted. Esa lucha espiritual entre el Espíritu Santo y el espíritu del mundo, representado por las obras de la carne, se identifica antes de que llegue. Cuando en nosotros hay arraigos con el pecado, o hay arraigos de pecado en el corazón, el diablo llega con maquinaciones a través de las obras de la carne y no lo identificamos. Caemos en ellas por falta de santificación. Presencia de Dios manifiesta en el Espíritu impide que eso pase. Porque los que son guiados por el Espíritu, para ellos manifiestas son las obras de la carne, que son adulterios, fornicaciones, lascivias, inmundicias, lujurias, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, borracheras, vicios, orgías y cosas semejantes a esas. Pero los que son guiados por el Espíritu, entonces manifiestos son los frutos del Espíritu, que son amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza y fe. Cuando eso está en el espíritu de nosotros, la presencia de Dios se puede manifestar. La gloria de Dios se manifiesta. Antes que eso, no serán sino emociones. Antes que eso, la presencia se manifestará en la emoción. ¿Cómo se puede decir eso? Cuando uno está en un culto glorioso, en un culto de arrepentimiento, diría yo como este: mire, yo ni lo tenía pensado de esta manera. Pero Dios lo llevó de esta manera. Si usted venía por una palabra distinta, pues usted se lleva una palabra indistinta. Y se lleva una palabra en su espíritu que de algo yo estoy convencido. Si se la lleva en el espíritu, va a estar produciendo fruto hasta que la presencia se manifieste.
Y se lo digo hasta que la presencia se manifieste, porque Dios podría hacer esa manifestación en los próximos 20 minutos que quedan de esta reunión, pero también sé que en muchos se va a tomar un tiempo más, hasta que descienda fuego del cielo y consuma el holocausto que hay en ese altar. Cuando descienda fuego del cielo y le pegue a los arraigos del mundo y sean consumidos, entonces usted se va a dar cuenta que la presencia del Dios Todopoderoso siempre ha estado, pero no se había podido manifestar por esos arraigos. Parece legalismo, pero no es legalismo. Parece religión, pero no es religión. Lo que no parece, eso es la voluntad de Dios. ¿Por qué no inclina usted su rostro y le dice: Señor, consume todo arraigo que aún hay en mi corazón, que es el altar de mi templo, que es tu templo, que es tu casa? Dígale: Señor, consume cualquier arraigo que haya por allí. Consúmelo, Señor, porque yo quiero la experiencia de la manifestación de tu presencia en mi vida. Dígale: Señor, yo quiero eso tan grande y glorioso que cuando llega, nada cabe allí. La voluntad, los deseos mundanos, los deseos de hombre son aniquilados por la manifestación de esa presencia gloriosa. Dice las Sagradas Escrituras en el verso 2 de Segunda de Crónicas, capítulo 7, los sacerdotes no podían entrar en el templo del Señor porque la gloriosa presencia del Señor lo llenaba. Y sabe que me gustaría un montón que todos los de casa, todos los que estamos acá y los que están conectados a través del internet, pudieran decir eso. Nuestra voluntad perdió validez porque ahora la presencia de Dios lo llena todo. Nuestros anhelos humanos perdieron validez porque ahora la presencia de Dios los ha sustituido y los ha colocado en el departamento correcto, en el departamento de las añadiduras. ¿Sabe cómo se va a dar usted cuenta de que eso pasó? Dice verso 3, cuando todos los israelitas vieron que el fuego descendía y que la gloriosa presencia del Señor llenaba el templo, cayeron postrados, rostro en tierra, y adoraron y alabaron al Señor diciendo: Él es bueno, su fiel amor perdura para siempre. Mire usted, este es un buen momento. Yo creo que es un buen momento, y es un momento no para tenerlo en cuenta, no para recordarlo, sino para vivirlo. Cuando usted ora en arrepentimiento, cuando usted ora para que lo que adentro de usted que está produciendo alguna clase de muerte espiritual sea desarraigado, la presencia del Dios Todopoderoso se va a manifestar. Manifestada la presencia, viene la gloria. La gloriosa presencia de Dios.
La gloria habla de la voluntad del Señor para que usted reciba de Él lo que usted necesita, lo que usted quiere y aún lo que usted ni siquiera piensa que es para usted. Mire usted que la Biblia dice en el capítulo 1 del libro de los Hechos, después de la recomendación de Jesús antes de ser llevado al cielo, cuando Él dijo: ustedes van a ser mis testigos cuando reciban el poder de mi presencia, cuando reciban el poder del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo se manifieste en ustedes, cuando mi presencia sea manifiesta en ustedes a través de Él, ustedes van a ser mis testigos. Y van a ser testigos en todas partes. Van a ser testigos en Jerusalén, van a ser testigos en Judea, van a ser testigos en Samaria, y van a ser testigos en Colombia, y van a ser testigos en Puerto Rico, y van a ser testigos en México, y van a ser testigos en el Ecuador, y van a ser testigos hasta lo último de la tierra. ¿Y sabía usted que para ser testigos se necesita la manifestación de la presencia? Con la sola presencia no hay. Se necesita la manifestación de ella. Yo sé que muchos de nosotros vamos a un lugar y nos dicen: ustedes son como cristianos. ¿A cuánto nos han dicho eso? ¿Y sabe por qué dicen eso? Porque la presencia está ahí. Ven la presencia de alguien que no es como ellos. Pero cuando usted está en un lugar y hay un necesitado, cuando usted está en un lugar y se necesita un pacificador porque hay un problemático o un problema, cuando usted está en un lugar y necesita mostrar el reino de Dios, la presencia está. Pero si no se manifiesta la presencia, el problema sigue. La falta de la manifestación del reino sigue. El problema sigue. Todo sigue, aunque usted esté metido en el grupo, aunque usted no haga como ellos hacen, aunque usted sea diferente que ellos. ¿Ustedes no entienden eso? Pero cuando la presencia se manifiesta, en su boca hay palabra de consejo para pacificar los momentos difíciles por donde esté pasando el momento, valga la redundancia. Cuando la presencia se manifiesta, entonces el enfermo se sana, el endemoniado se libera, el que está enfermo en el alma se restaura, el que está lejos de Dios, Dios lo salva, porque la presencia se ha manifestado en alguien que lleva la presencia. Póngale cuidado. Jesús dijo: si ustedes creen en mí, como dice la Escritura, de su interior van a correr ríos de agua viva. Quiere decir esto que por donde usted entre, esos ríos van, porque esos ríos van en usted. Dice el libro de Ezequiel en el capítulo 47, que por donde entran esos ríos, todo lo que esté muerto por ahí por donde entran, recibe vida. Todo. Pero para que eso pase, tiene que estar la presencia manifestada. Dice la Escritura que los discípulos de Jesús
estuvieron con Jesús haciendo instituto bíblico, estudiaron la mejor teología, pero les fue necesario ir al sitio donde es habilitado el Hijo de Dios para que la presencia se manifieste. Capítulo 2 del libro de los Hechos dice que ellos estaban unánimes, ellos estaban juntos, ellos estaban orando, ellos estaban creyendo que lo que Jesús había dicho se iba a cumplir. Y dice las Sagradas Escrituras que llegando el día de Pentecostés, irrumpió un viento fuerte y posaron en cada uno de ellos lenguas como de fuego. Y cuando eso pasó, entonces fueron bautizados con el Espíritu Santo. Vino el poder de Dios y se metió en ellos. Un paralelo de enseñanza del libro de las Crónicas. Ellos están orando, están clamando, están pidiendo, se están disponiendo para que los arraigos, para que las cosas que aún habían en el corazón de ellos, que no hacían parte de lo que Dios quería en el corazón de ellos, o sea que no estaban absolutamente santificados para que esa gloriosa presencia fuese manifestada a través del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que cuando pasaron los días, que fueron al menos después de que se fue Cristo, ¿sí? Fueron al menos 10 días. Entonces, en esos 10 días de búsqueda, seguramente de perdón de obras muertas, seguramente de reconocimientos de problemas de carácter, de problemas temperamentales, seguramente de muchas cosas que habían en el corazón de ellos, que ellos sabían. Cuando llegó ese momento en que ya esas cosas o esos arraigos no estaban en ellos, vino la presencia del Señor a ese auditorio que se llama aposento alto o cenáculo. Allá llegó y entonces todos los 120 o como 120 que habían allí fueron llenos del Espíritu de Dios. Pero antes hubo oración, antes hubo fuego del cielo, antes se consumió todo lo que podría separar a esas personas de esa manifestación. Cuando eso fue separado de ellos, entonces vino la gloria de Dios. Yo creo que a nosotros nos tendría que llegar esa gloria en este momento, mis hermanos. Yo creo que en este momento Dios nos ha estado preparando por el ratico que estamos acá, para que nosotros entendamos que Dios quiere hacerlo hoy también. Lo hizo en el libro, en el tiempo de las Crónicas, lo hizo en el tiempo de los Hechos, lo puede hacer el día de hoy con el que disponga su corazón para tanto, con el que disponga su corazón para ello. La manifestación de la gloria. Capítulo 5 del libro de los Hechos. Y estaban todos ellos llenos del Espíritu Santo, predicando la palabra, trayendo al arrepentimiento a todos los que oían o a muchos de ellos, mostrando, siendo testigos del poder de Jesús, haciendo las mismas obras que Jesús había hecho, sanando enfermos, trayendo la visión a los ciegos, audio a los sordos, caminando los cojos. O sea, lo mismo que hizo Jesús. Y cuando eso pasó, la gente era tanta, los necesitados eran tantos, que ante esa manifestación muchos dijeron: pongamos los enfermos a la vera del camino para que al menos la sombra de Pedro caiga sobre ellos y ellos sanen. Y sabe una cosa,
La sombra de Pedro les pegaba o los tocaba y ellos sanaban. ¿Y sabe por qué eso? Porque se manifestaba la presencia de Dios a través de esos que habían bajado del aposento alto. Esa manifestación estaba. ¿Y sabe por qué estaba esa manifestación? Porque ellos se habían convertido en la sombra, que quiere decir testigo. Ellos se habían convertido en la sombra de quien ellos creían. Usted y yo somos la sombra de lo que creemos. Nosotros podemos ser la sombra del mundo o podemos ser la sombra de Cristo. Solamente hay que hacer la tarea como dice la Biblia. Porque no nos colocamos en pie. Y levantamos nuestra mano al cielo. Y así con nuestra mano levantada al cielo, cierre sus ojos y mírese adentro de usted. Pídale al Espíritu Santo. Pida que manifieste la presencia del Dios Todopoderoso que está en usted. Y está en usted ¿por qué? Porque lo enseña la Biblia. La Biblia dice que Jesús un día dijo: los que me aman a mí, aman a mi Padre. Y los que aman a mi Padre y me aman a mí, en algún momento, Él y yo vamos a venir a ser morada en Él. Y cuando Él y yo vengamos a ser morada en esa persona va a quedar habilitada para que todo lo que le pida al Padre en mi nombre le sea hecho. Yo creo que Dios está aquí colocando una serie de palabras, una serie de mensajes en nuestro espíritu para que nosotros nos demos cuenta que en Cristo Jesús hay mucho más de lo que nosotros hemos conseguido hasta el día de hoy. Que en el Espíritu Santo hay mucho más de lo que nosotros hemos podido ser y hacer hasta el día de hoy. Que en la voluntad del Padre están los milagros que nosotros anhelamos, esas cosas imposibles y sobrenaturales, esas cosas de las que habla la Biblia, están en la voluntad del Padre, para usted y para mí. Por eso levante su mano al cielo y dígale: Señor, yo te pido por la manifestación de los dones del Padre, de los dones del Hijo y de los dones de tu Santo Espíritu, Señor, en mi vida. Dale, Señor, yo te los pido en este día. Que haya una manifestación gloriosa de esos dones a favor de mi vida. Dale, Señor, hoy yo te doy muchas gracias. Dale, Señor, hoy yo bendigo tu santo nombre, glorifico tu santo nombre, exalto tu nombre y te pido, Dios de los cielos, que lo que me has entregado en este día
lo que me has dado, Señor, lo que ha quedado en mi corazón, Dios de los cielos, quede produciendo el fruto que es la razón por la cual tú me has traído a esta casa. Dígale: Señor, yo hoy lo pido al Padre en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret.